Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo episodio de Phoenix Inspiring Talks, que además hoy vamos a tratar de un tema que tenía yo muchas ganas de comentar por aquí. Y justo hace poquito me reencontré con nuestra invitada de hoy, con Bárbara Yuste, y entonces pues se me encendió otra vez la bombilla con este tema porque ella, que es periodista y bueno, especialista en relaciones institucionales y comunicación corporativa, está muy vinculada a la inteligencia artificial y a cómo impacta en la comunicación. Ella, yo la conocí por suerte en un encuentro de colegas aquí de periodistas en Sevilla. Tiene muchísima experiencia, es profesora también en distintos másters universitarios y además autora de un libro que aprovecho para recomendaros, que se llama La comunicación en tiempos de algoritmos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la inteligencia artificial no es que haya llegado para quedarse, sino que es que ya está. O sea, ya está en nuestro día a día. Casi, casi desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos algún tipo de interacción con inteligencia artificial, ya sea a través de nuestro teléfono móvil, en nuestro ámbito personal, profesional, por supuesto. Y estoy segura que Bárbara hoy nos va a contar muchas cositas que nos inspiren sobre inteligencia artificial y comunicación. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias por la presentación, Ana, y por supuesto, bien hallada y buenas tardes a los que nos están escuchando desde sus casas, ¿no? Pues me gustaría empezar con una pregunta así un poco genérica y polémica, y a partir de Ujú. ahí, pues a ver por dónde nos lleva la conversación. La Eh, conversación, muy bien. ¿La inteligencia artificial es una amenaza para quienes nos dedicamos a la comunicación? Porque yo he leído algunos, bueno, pues en debates que, bueno, como casi todo en esta vida, tiene sus detractores y sus fans, y la inteligencia artificial en el ámbito concreto de la comunicación sí que es verdad que hay como dos sectores, ¿no? Hay algunos compañeros y compañeras que la utilizan como una aliada y una herramienta que suma y que complementa, pero hay otras personas que lo ven como una amenaza, ¿no? A cómo se entiende la comunicación, o hay que ver que ya vamos a ser prescindibles y va a venir una máquina a quitarnos el trabajo, ¿no? Que es así como el tópico que se dice de la inteligencia artificial en muchos ámbitos. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Bárbara? Bueno, Ana, nada más lejos de la realidad. Yo creo que la inteligencia artificial no es una amenaza, sino es una aliada para quienes nos dedicamos al mundo de la comunicación, de las relaciones institucionales, del marketing, de la publicidad o del periodismo, por supuesto. Y no es y es una aliada porque lo que viene es ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, a hacer mejor las estrategias de comunicación, a que nuestra relación con los stakeholders y con diferentes públicos de interés sea mejor, porque nos va a permitir dos cosas que son fundamentales, que son la personalización del contenido y la hipersegmentación de las audiencias y de los públicos, de manera que vamos a poder dar a cada público, a cada grupo de interés, lo que está buscando de nosotros, de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestra institución, de quienes sea, ¿no? O del proyecto en el que estemos. De manera que se acabó la comunicación masiva, se acabó los mensajes a todo el mundo, sino que pasamos a una comunicación personalizada, yo diría que hiperpersonalizada, casi de uno a uno, y a una comunicación que además, gracias a la inteligencia artificial, va a ser más efectiva por una cosa, no solo por la personalización, sino porque vamos a saber y vamos a conocer mejor los intereses de nuestros públicos, de lo que nos están demandando, de lo que les interesa, y vamos a poder tomar decisiones que no son, que no están al albor de una intuición más o menos, sino que se basa en datos, porque gracias la inteligencia artificial, para quien no lo sepa, se basa en datos, en grandes cantidades de datos que nosotros los humanos no podríamos gestionar ni podríamos manejar, ni mucho menos, ni interpretar. Pero gracias a las máquinas, gracias a los algoritmos, estos lo que hacen es
interpretar grandes volúmenes de información para que nosotros tomemos las medidas adecuadas, en base a esa información, a esos datos, y no en base a una intuición o algo que tú prevés o que intuyes que va a ocurrir. No, no, no. Sí, o sea, Vamos la a tener inteligencia datos artificial permite que nuestro mensaje sea más efectivo, ¿no? Más totalmente, que la acierte efectividad. más, ¿no? Tanto en el contenido como en la forma, ¿no? En la que Con la persona, como la persona que lo recibe. Es decir, el contenido está personalizado para esa persona en el momento adecuado. Es decir, todo eso, gracias a la inteligencia artificial, perdón, lo podemos hacer. Esto, de otra manera, es muy complicado porque no tenemos herramientas, no hemos tenido herramientas hasta ahora para hacerlo. Ahora sí tenemos. Yo fíjate que veo en la inteligencia artificial una oportunidad, por supuesto. Creo que sí que es cierto que todavía en el punto en el que estamos va como la tecnología muy rápida y la legislación y el conocimiento va como un par de pasos más hacia atrás. Pero yo sí que es cierto que lo veo como una gran oportunidad, sobre todo en el mundo de la comunicación, comunicación, marketing, publicidad. ¿Por qué? Porque consigue algo que es clave a quienes nos dedicamos a la comunicación y es hacer que quien te escucha se sienta especial y único. Antes, con la comunicación de masas, quien te leía, quien te veía, quien recibía tus correos, sabía que se había mandado el mismo a 2 millones de personas más, ¿no? Entonces, al final, creo que la inteligencia artificial es como un buen aliado de esa cosita que tenemos todas las personas, que se llama ego, y que nos gusta pues que sentirnos que nos están hablando solamente hacia nosotros. Pero sí que me gustaría, que lo he dejado así un poco mencionado, el tema de la legislación, ¿no? De cómo armar un soporte que dé seguridad tanto a quien utiliza inteligencia artificial como profesional, como a quien recibe pues, todos los productos elaborados con inteligencia artificial, que nos garantice que realmente se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, con ética, ¿no? En el periodismo y la comunicación la ética es, bueno, uno de los valores fundamentales y cómo engancha, ¿no? La inteligencia artificial con la ética, ¿en qué punto están? Bueno, ¿hay legislación? Sí, se ha aprobado la primera ley en Europa que entrará en vigor en el 2026, si no recuerdo mal, es decir, todavía queda, pero sí que hay una regulación ya en este sentido que nos puede, que avala y que garantiza sobre todo la protección de nuestros derechos fundamentales como usuarios. Eso por un lado, es la legislación, la norma, ¿no? Lo que planteas de la ética, bueno, fíjate que el otro día estaba hablando con una persona que también conoce mucho el tema de la inteligencia artificial y da muchas charlas, y precisamente ella habla mucho en sus charlas de la ética. Y ella decía y comentaba que ya existe cada vez más, bueno, que se está demandando cada vez más por parte de las empresas el Chief Ethics Officer, es decir, el Chief ético, Ya, una nueva perdón, oportunidad laboral. el que vela por la ética en el tema de la inteligencia artificial. Hay empresas, hay organizaciones que de hecho han impulsado comités de ética para el uso de la inteligencia artificial y para el uso de las herramientas basadas en esta tecnología para que bueno, pues sea responsable en lo que es el tratamiento de datos, en la ciberseguridad, que proteja que no haya de alguna manera lagunas que puedan dejar abierto el sistema a que haya un problema de seguridad, por supuesto a todo lo que tiene que ver con la eliminación de sesgos, de discriminación, que incluya una serie de valores que todos ya nos hemos dado y que todos consideramos fundamentales y que forman parte de nuestra sociedad. De hecho, yo creo que hoy en día a nadie se le escapa reclamar de las compañías, de las organizaciones, de los propios, de las marcas, productos responsables, que sean equitativos, que valoren la equidad, la igualdad, la diversidad, ¿no? Bueno, pues todo esto también es algo importante que tiene que garantizarse en cualquier sistema construido basado en algoritmos de inteligencia artificial. Por tanto, una vía es la legislación, la regulación, que ya en Europa tenemos la primera ley. Es verdad que
no hay en otras partes del mundo. Nosotros en Europa solemos regularizar y legislar este tipo de avances, de innovaciones. Ojo, lo que tenemos que tratar es de que sea un equilibrio, de que haya un equilibrio entre poner coto de alguna manera a la evolución tecnológica sin ningún tipo de punto de entrada, ¿no? Pero también tratando de impulsar y de promover, perdón, tengo un poco, Las cosas en directo, no pasa nada, Bárbara. madre mía, es que no puede ser, es que hablo mucho y al final la garganta se resiente. Entonces, como te decía, tenemos que ser capaces de buscar el equilibrio siempre constante entre la innovación y el avance tecnológico y, lógicamente, la protección de derechos fundamentales. Y yo creo que en esta ley que nos hemos dado, bueno, que todavía no está en vigor porque bueno, falta la tramitación y todo esto, pero ya tenemos esa norma, bueno, pues creo que es bastante en este sentido garantista. La Veremos a dificultad ver. Perdona que te interrumpa, la dificultad que yo veo en todo este tema de la inteligencia artificial, quizás de una manera mucho más evidente que en otros ámbitos, es la velocidad. O sea, ya sabemos evidentemente que tramitar una ley, bueno, una ley en un país cualquiera es un proceso muy largo. Ya si estamos hablando de una institución europea donde hay que poner de acuerdo a 27 países, bueno, lo que tú dices, ¿no? De aquí al 2026, con suerte, tendremos ya una ley en vigor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la inteligencia artificial hoy, en el 2024, va a tener poco que ver con la inteligencia artificial de aquí a 2 años, porque va tan rápido todo que yo creo que cuando aquello ya sea una realidad, va a estar obsoleta. Y esa es la preocupación que a mí me surge, ¿no? Que la sensación como de ir siempre con la lengua afuera, que llegamos tarde y que la inteligencia artificial es... El derecho siempre ha sido así, Ana. Bueno, de hecho tenemos muchísimos casos, ¿no? Sí, El derecho siempre al final va detrás de la realidad, ¿no? Y poner coto y poner sentido jurídico a la realidad que nos rodea es complicado, ¿eh? Y es difícil, pero bueno, yo creo que tal como ahora mismo se plantea esta ley, es garantista, contempla situaciones, de hecho califica las determinadas situaciones en graves, menos grave, más grave, porque bueno, entiende que, por ejemplo, un sistema de vigilancia biométrico pues lo prohíbe, o sea, y es una falta, es una situación grave que califica de muy grave, ¿no? Bueno, veremos a ver cuál es el desarrollo, veremos evidentemente cómo evoluciona también la tecnología, como bien decías, es muy rápido. Y tal es así. Hoy compartí un gráfico que ya se compartía hace unos meses por parte de una consultora de Prodigioso Volcán que comparaba el crecimiento de ChatGPT con TikTok. Y fíjate, TikTok había conseguido 100 millones de usuarios en 9 meses, pero es que ChatGPT había conseguido esa cifra en 2 meses, en claro, solo 2 meses. Es decir, sí. la evolución, el crecimiento, la expansión es tremenda, es muy De difícil. ChatGPT quería yo hablarte, porque claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, casi lo primero que se viene a la cabeza para cualquier persona que le preguntes por la calle es el ChatGPT, ¿no? Y tú además, que eres profesora universitaria, entiendo que habrás notado cómo están influyendo este tipo de herramientas a la hora de, bueno, pues que los chicos y las chicas elaboren un trabajo. También, bueno, yo vengo de familia de profesores y profesoras y sí que es cierto que dicen que han tenido que modificar un poco la manera de evaluar, porque claro, antes, en tu época, en la mía, nos mandaban un trabajo, que teníamos que hacer un trabajo de 20 folios sobre la antigua Grecia. Y te preocupabas, buscabas, recortabas una imagen, pegabas y tal, ¿no? Ahora, ¿cómo ves tú o cómo sientes tú, por una parte como periodista y como profesional de la comunicación, y por otro lado, tu parte también de maestra, de profesora, de docente, cómo ves tú la influencia de herramientas como el ChatGPT en el sistema educativo, ¿no? Si crees que es algo positivo o es algo que crees que
que se debería también regular, porque yo hay veces que he escuchado, y yo muchas veces también lo he llegado a pensar por conversaciones que he tenido, que el ChatGPT, depende de cómo se utilice, puede como adormecer nuestra creatividad y nuestra imaginación, ¿no? Porque suelta, y yo muchas veces lo veo incluso con mi propio hijo que tengo de 14 años, y le pregunta directamente y yo, claro, me sorprende porque digo, es que ni siquiera te paras a reflexionar, ¿no? A tener tu propia, pues yo qué sé, tu propia estructura en la cabeza de cómo quieres hacerlo, qué ideas plasmar, sino que lo que te suelta ChatGPT es como si fuera la Biblia y amén, ¿no? Bueno, Ana, yo creo que yo soy partidaria de introducir todo tipo de herramientas en la enseñanza y en el aprendizaje de los chavales y de los universitarios, porque creo además que lo que tiene que servir un ChatGPT es para todo lo contrario a lo que comentas, es para despertar nuestra parte más crítica. Mm. ¿En qué sentido? Es decir, ChatGPT te puede ayudar a la hora de hacer una estructura de un trabajo, a la hora de perfilar determinados contenidos, pero al final tú tienes que ponerle el sentido común en ese trabajo. Y eso no te lo va a hacer la máquina. Es decir, tú Bueno, le sobre puedes... todo tienes que humanizarlo, porque tú y yo que estamos Claro, acostumbrados a leer muchos textos, claro, hay uno que está por ChatGPT y que no se le ha tocado, o sea, a exactamente. la primera línea ya sabes que eso está hecho por la inteligencia artificial, está claro. Exactamente. Entonces, le tienes que dar efectivamente, ese toque humanista, ese toque personal tuyo, pero incluso en la propia, a la hora de plantear los contenidos, ChatGPT, bueno, te muestra unas opciones de estructura, de contenidos que tú luego tienes que amoldar y adaptar también a las necesidades de ese trabajo, para qué materia es, si lo quieres utilizar para luego llevarlo a una presentación, si quieres hacer, es decir, al final estás tú y luego, por supuesto, digo que desarrollar ese lado crítico por lo que tú comentabas. No tenemos que dejarnos de llevar por lo que nos dice ChatGPT al pie de la letra, es decir, tomarlo como una Biblia. Es prácticamente, no sé, algo que daña hasta los oídos, ¿no? Es Hay decir, que ser no críticos, hay podemos. que ser críticos. Claro, no podemos coger y todo lo que ChatGPT nos muestra, aceptarlo como bueno y hacer y copiarlo directamente sin tener esa parte crítica. Pero claro, hay que saber usarlo. Yo sí que fíjate que sería, igual que hace unos meses, ¿te acuerdas que asistimos a un debate muy interesante en torno a bueno, pues em, tratar de enseñar a los jóvenes, a los universitarios, pero también a los niños a buscar la verdad, ¿no? A ser capaces de discernir entre una información verídica y una Sí, que información analizar, ¿no? falsa. Lo que es una fake Exactamente, news, contrastar, sí. exactamente. Y bueno, y desde muchos ámbitos se reclamaba, ¿no? Que se incorporara a la docencia y al currículum docente una asignatura, una materia que de alguna manera enseñara este tipo de cosas, ¿no? Y que los alumnos pudieran detectar, tuvieran herramientas para detectar, para identificar cuando una información es falsa, es una fake news, y cuando no, cómo contrastar las fuentes, a qué fuentes recurrir para verificar si esa información que estás recibiendo es veraz o no lo es. Bueno, esto bueno, se planteó hace unos meses y yo creo que siguiendo este hilo, siguiendo este debate, tendríamos que incorporar también estos nuevos sistemas de inteligencia artificial, que yo desde luego no voy a ser la que me oponga y la que prohíba. Creo que sería absurdo. Creo que tenemos que incorporarlo, pero incorporarlo bien y Exacto. usarlo bien, porque esto es como todo. Cuando muchos detractores de la tecnología dicen, no, es que la tecnología es mala. Yo siempre digo, la tecnología es neutra, la tecnología es según tú utilizas Malo la es el tecnología. uso que a algunas personas les da. Claro, malo es la persona que Exacto. teniendo esa tecnología la utiliza de una manera o de otra, pero no es la tecnología per se, es el humano que está detrás de esa tecnología el que lo utiliza con fines que no son los apropiados y que no Sí, son al final tampoco podemos despersonalizar a la inteligencia artificial, a la tecnología, porque detrás, o sea, no existiría si no hubiera
una persona Por humana con supuesto. nuestras emociones, con nuestra inteligencia, que la diseñara, ¿no? Y que la fuera desarrollando, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, a favor 100% de la tecnología y de todos los avances como complemento, aliado, que lo que tú dices, ¿no? Que nos ayuden a mejorar, a ser mejores profesionales, a encontrar nuevas oportunidades y nuevos nichos de mercado también, por supuesto. Pero tú piensas una cosa, que hace unos años, ¿qué utilizábamos para, bueno, qué utilizaban nuestros chavales? Google, ¿vale? Google, Google, Wikipedia, claro. utilizaban. Bueno, antes íbamos a los libros, a las bibliotecas, lo comentabas tú antes, Ana, ¿no? Íbamos a la biblioteca, bueno, cogíamos varios libros, hacíamos nuestros resúmenes, pero eran otras épocas. Luego viene Internet y ya nos abre un mundo de posibilidades tremendo. Y ahora ChatGPT, pues mucho más. Pues el tiempo vuela y aunque parezca que no, pero ya casi casi que estamos terminando y no me gustaría acabar esta pequeña conversación contigo, Bárbara, sin que nos comentes un poquito sobre tu libro, porque es verdad que yo no lo conocía y cuando hace, pues creo que ya como 2 añitos así que cayó en mis manos, sí que es verdad que es un libro que como que despierta mucho el interés, ¿no? El quiero saber más, ¿no? No conocía esta parte y creo que es un libro, sinceramente, bueno, para todas las personas que se dedican al ámbito de la comunicación, que creo que es uno de los must, como se dice ahora en la moda, ¿no? Pues es uno de los básicos, de los obligatorios, pero también creo que para las personas que no son profesionales de la comunicación también pueden encontrar ahí una oportunidad de conocer, porque al final todas las personas comunicamos, ¿no? En algún ámbito de nuestra vida comunicamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y creo que es muy importante, ¿no? El tener ese conocimiento sobre la comunicación en estos tiempos fugaces, locos y trepidantes de los algoritmos. Ujú. Pues efectivamente, tú lo has dicho, Ana, creo que lo has resumido muy bien. El libro tiene ese objetivo, despertar el interés por el impacto que está produciendo, que ha producido la tecnología, no solo la inteligencia artificial. En el libro se abordan otras tecnologías, se habla de blockchain, se habla de big data. Bien, es verdad que el blockchain, que tuvo su hype, ahora prácticamente no habla mucha gente de esa tecnología, que es también muy importante y muy interesante y que lo que pasa que es cierto que tiene una barrera de entrada mayor que la inteligencia artificial. Lo bueno de la inteligencia artificial es que no tiene barreras de entrada. Es que cualquier persona puede crearse una cuenta en ChatGPT y chatear con la máquina y preguntarle, repreguntarle y demás. Es decir, no hay barreras de entrada. Y esto es lo que ha democratizado y lo que ha popularizado, extendido este tipo de sistemas. Digo ChatGPT, pero podemos hablar de Gemini, de Google, podemos hablar de Copilot. Es decir, son herramientas que tenemos a nuestra disposición y que a golpe de clic podemos utilizar sin tener que hacer inversiones, sin tener que ponerse aparatajes, ¿no? Sí. Recuerdo el metaverso, ¿no? Que hablaba todo el mundo del metaverso. Sí, sí, pero el metaverso al final tenías que hacer una inversión importante y tenías que tener una serie de dispositivos para poder acceder a ese mundo, cosa que en el caso de la inteligencia artificial no, ¿no? Entonces, el libro viene a ser esto, lo hice con la idea de que se convirtiera en un pequeño manual en el que, bueno, te introduce en este mundo de la tecnología aplicada al campo de la comunicación corporativa, tocando un poco, pues, los cambios que se estaban introduciendo, el uso de inteligencia artificial, que desde luego el libro ya se publicó en el año 22, lógicamente de esa época a esta ha cambiado mucho todo, requeriría una actualización bastante amplia. Veremos qué podemos hacer, si tenemos que volver a hacer otra edición, tenemos que hacer, porque es lo que tú has dicho al principio, ¿no? Esto va tan rápido que es imposible hacer una foto fija y un libro al final es una foto fija. Pero bueno, una foto fija también muy importante, ¿no? Porque hay veces que para entender dónde estamos hay que poner la pausa y decir, vamos a ir para atrás, porque claro, todo tiene una historia, todo tiene un origen, y hoy no tendríamos inteligencia artificial si tú y yo no hubiéramos hecho trabajo en la biblioteca y haciendo resúmenes a mano. Eso también Por es... supuesto, ese es nuestro origen, ¿no? Y Exacto. el de muchos, Y a mucha además. honra, y a mucha honra. A mí, yo para terminar, o sea, porque al final este espacio es como un espacio de inspiración, ¿no? Por eso se llama Inspiring Talks. Y me ha gustado mucho una palabra que tú has utilizado, que yo hay veces que también la utilizo, y es el democratizar, ¿no? El conocimiento, el acceso a la información. Porque yo en estos momentos, cuando ocurren estas cosas y tenemos estas herramientas a mano, yo me acuerdo mucho de las personas mayores, no me acuerdo pues de mi abuela, ¿no? Que ella me contaba porque no pudo estudiar en su época, que el máximo acercamiento que tenía a algo
histórico de conocimiento, era una novela, pero que no tenían acceso. Y eso, o sea, tenemos en nuestra palma de la mano, además literalmente en la palma de la mano, en un móvil, en una tablet, tenemos toda la información que queramos. Nosotros en nuestra libertad podemos elegir qué ver y qué no ver. Y creo que es muy importante ese concepto para bajar un poco esas barreras que hay veces hay algunas personas que tienen con respecto a la inteligencia artificial, para convertirlo, pues eso, ¿no?, en una aliada, como tú has dicho, que nos ayude a mejorar nuestro trabajo, ya seamos periodistas, médicos o ingenieros, da igual, ¿no? Cualquier profesión, siempre la inteligencia artificial es algo que ya, bueno, pues que está dentro de la sociedad como Está y que, una bueno, más, que de hecho, como una más. de hecho, quien no se ponga las pilas lo pasará mal. Bueno, las empresas que no formen a Totalmente. sus equipos en esto lo pasarán mal. De hecho, hay estudios que ya hablan del 2026 como una fecha Momento. clave para que la formación llegue en este área a todos los profesionales y puedan, de alguna manera, al menos yo no digo que seamos expertos, porque expertos y técnicos, por supuesto que no, pero sí que conozcamos que existen estas posibilidades y que las podemos aplicar de una manera o de otra. Pues Bárbara, gracias infinitas por haberte pasado este ratito por aquí por el podcast Phoenix Inspiring Talks. Gracias por darnos un poquito de luz sobre inteligencia artificial y algoritmos. Vuelvo a recordar el libro de Bárbara para quien quiera comprarlo, Bárbara Yuste, La comunicación en tiempos de algoritmos. Y bueno, pues deseando hablar dentro de unos meses de todas las novedades que haya dentro del ámbito de la inteligencia artificial, que seguramente serán muchas, y será un tema de conversación que nunca nos aburrirá porque siempre habrá alguna novedad que contar. Gracias infinitas, Muchas Bárbara. gracias, Ana. Gracias. Y a Gracias. vosotros y a vosotras, Hasta gracias por estar luego. ahí otro día más y nos vemos en el siguiente episodio de Phoenix Inspiring Talks.